Hablemos un poquito del ataque israelí a Damasco. Hoy vimos unos videos muy impresionantes, por ejemplo este de una periodista escapándose de la explosión que en tiempo real golpeó a Damasco luego de un ataque aéreo de Israel. Y acá se puede ver que el ataque fue prácticamente total y que el Ministerio de Defensa de Siria quedó completamente destruido. Y esto no es un ataque a un lugar cualquiera, sino que es al Ministerio de Defensa, que queda justo en el corazón de Damasco. Esta es la Plaza Omeya, el Ministerio de Defensa quedaría como por acá, y entre otras cosas, esta espada y el parque principal son algunos de los símbolos más importantes de Siria como país independiente. Entonces esto no es un ataque cualquiera al ejército de Siria, sino un ataque al corazón de su ejército y al corazón de su identidad como país. Y es extraño ver este ataque apenas ahora porque parecía por los últimos meses, y en especial luego de la guerra entre Israel e Irán, que Siria e Israel se estaban alejando del conflicto, no acercándose a él. Ya hemos hablado que el gobierno sirio se estaba alejando del eje de resistencia, de la alianza de países liderada por Irán en contra de Israel y los Estados Unidos, y que por el contrario estaba empezando a buscar una línea un poquito más pro-occidental. De hecho, Siria había colaborado mucho en el desarme de Hezbollah luego de su pequeña guerra con Israel, y de hecho una de las principales razones por las cuales fue tan fácil derrotar a Hezbollah por parte de Israel es el hecho de que Siria ya no los estaba apoyando. Y de hecho había una tendencia pues que parecía estar llevando a que Israel iba a firmar la paz e iba a normalizar relaciones con Siria y con Arabia Saudita. Las malas lenguas dicen que una vez a Trump le falló la idea de acabar la guerra entre Ucrania y Rusia, y una vez le falló la idea de acabar la guerra entre Israel y Hamas, entonces ahora está buscando que la normalización de relaciones entre Siria e Israel sea lo que le gane su muy deseado premio Nobel. Queda un poco con lo que él trató de hacer con los acuerdos de Abraham, en los cuales convenció a Marruecos de reconocer a Israel. Entonces esto todo va en contra de todo lo que habíamos visto, va en contra de Trump, va en contra del gobierno Ashara y va muy en contra de la normalización de relaciones. Entonces hay que ver qué está pasando al fondo. Israel no atacó porque sí, sino que, al menos en palabras de ellos, lo hizo para defender a la minoría drusa de Siria. Y ustedes me van a preguntar, ahora, ¿quiénes son los drusos? Porque sí, no solo el Medio Oriente es mucho más complejo que musulmanes versus judíos, además hay muchos otros grupos étnicos. Podemos ver el desastre que es Líbano con 27.000 grupos étnicos, pero Siria no se queda muy detrás. Y en el sur de Siria, el sur del Líbano y el norte de Israel vive un grupo étnico que se llaman los drusos. Los drusos se originaron como musulmanes que, especialmente en los siglos 9, 10, 11 y 12, el 12 fue el quiebre, pues básicamente dijeron como bueno, nosotros tenemos que sumarle un montón de creencias adicionales al Islam, y lentamente se han ido alejando de las creencias musulmanas tradicionales. Entonces hoy en día ellos no se consideran musulmanes, no siguen la Shahada, que es como el rezo que reconoce a el Dios del Islam como el único Dios y a Mahoma como su profeta, no rezan hacia la Meca, no quieren hacer peregrinaje a la Meca, no pagan zakat, no se consideran parte de la Umma, que es la comunidad islámica. Si son árabes, hablan árabe y habitan en zonas de mayoría principalmente islámica, en una montaña que se llama el Jabal al-Druz, literalmente la montaña de los drusos en Siria, en los altos del Golán, que antes eran sirios, pero desde el 67 están ocupados por Israel, en el monte Líbano, que es una parte muy interesante porque por muchos siglos ellos compartían el gobierno del Líbano con los cristianos, y en el norte de Israel. E históricamente los drusos han sido súper importantes para Israel porque ha sido una forma en la cual ellos han tratado de encontrar aliados por fuera de simplemente los colonos judíos y buscar cómo dividir un poco la población árabe que habitaba en Palestina antes de la llegada del sionismo. Y ellos lo han hecho con bastante éxito, y los drusos en Israel son bastante pro-israelíes y no votan por los partidos políticos árabes, a diferencia de los árabes tanto cristianos como musulmanes que se identifican como palestinos, los palestinos del 47, como se llaman ellos mismos. Igual, los israelíes nunca han visto a los drusos como parte de Israel, y de hecho, pues recientemente, en 2018, cuando el gobierno de Netanyahu pasó una nueva ley que definía a Israel como un estado judío, explícitamente expulsó de esa concepción a los drusos, y esto generó un montón de crisis. Pero a pesar de esto, ellos siguen siendo como un caballito de batalla de Israel, ¿cierto? Como ellos dicen, miren, nosotros sí somos tolerantes, toleramos a los drusos, y es verdad, los drusos viven relativamente bien en Israel.
Por ejemplo, Israel continúa sus procesos de establecer asentamientos o pues distintas colonias nuevas en Cisjordania y hasta 2007 en la Franja de Gaza, pero en las alturas del Golán por mucho tiempo ellos se la dejaron a los drusos. Dijeron, ustedes vivan allá tranquilos, nosotros no nos vamos a meter con tal de que ustedes sean leales hacia Israel. En Siria, mientras estaban bajo el gobierno Assad, pues básicamente los drusos también eran protegidos del Estado porque al-Assad y pues sus aliados del partido Baas buscaban proyectar una imagen de un mundo árabe unido que no le importaba la religión, sino que le importaba era como la identidad árabe y la ideología. De hecho, al-Assad es parte de un grupo que es parecido a los drusos, que se llaman los alawitas y viven acá en la costa de Siria. Estos sí se identifican como musulmanes, pero muchos musulmanes les van a decir que no lo son, básicamente porque hacen cosas como celebrar la Navidad y creer en la divinidad de Cristo, y son una rama muy radical del chiismo, ¿cierto? Entonces están completamente alejados de la mayoría de la población que es sunita. Aquí hay un tema que no se ha analizado mucho, es que la guerra civil siria pues principalmente ha afectado a los sunitas, ¿cierto? Fue peleado en zonas sunitas y entonces la proporción de personas que no es sunita ha crecido mucho en Siria en los últimos 15 años. Pero en gran parte el nuevo gobierno de Siria, luego de la caída de los al-Assad, ha sido un gobierno sunita, en el cual los sunitas buscan reclamar pues básicamente la influencia que tenían antes como la proporción mayoritaria del país. Y entonces, desde que se han tomado control, ha habido un montón de peleas en distintas zonas del país. La más importante ha sido en la zona de los alawitas, que es la zona más leal a Assad, y allá han muerto miles y miles de personas. Realmente la guerra civil siria no se ha acabado, sino que migró de una zona a otra, ¿cierto? Pasó del centro del país hacia la costa alawita, que básicamente ahora es la que está en conflicto, y pues era una zona que antes estaba completamente protegida por las fuerzas de Assad. Los cristianos, que están principalmente ubicados en Alepo, en Damasco y en esta zona que se llaman las montañas anti-Líbano, también han sufrido mucho, pero es muy difícil de estimar cuánto han sufrido de verdad. Ha habido reportes de altas tasas de violencia en contra de la población, pero no se ha concluido pues como nada definitivo. Y finalmente están los drusos, que están acá en el sur y han tenido prácticamente que separarse del resto del gobierno porque no se sentían como escuchados por parte del gobierno mayoritario. En los últimos días estas tensiones llegaron pues a prácticamente un estado de violencia armada en la capital de la ciudad, de la zona de los drusos, que se llama Subaida, y el ejército nacional tuvo que intervenir y meter tanques. Y en teoría en eso está enmarcado este ataque. Netanyahu está supuestamente protegiendo a la población drusa, diciéndole a Shara a través de este bombardeo, ojo pues con lo que usted va a hacer metiéndose allá. Shara, el nuevo presidente de Siria, tiene vínculos con grupos yihadistas, es decir, radicales islamistas, y entonces pues claramente hay mucha desconfianza sobre qué va a hacer él con las minorías religiosas del país. Obviamente esta es la justificación humanitaria, ¿cierto? Es la intención de Israel de proteger un pueblo que tanto quiere, pero en realidad también hay un punto estratégico que yo creo que es mucho más importante. Este motivo está atado con, por ejemplo, porque Israel atacó a Siria justo después de la caída del régimen de Assad y llevó a que tuviera tropas a tan solo 20 kilómetros de Damasco, con la posibilidad de bombardear Damasco en cualquier momento. Y es que Israel lleva desde febrero diciendo que quiere desmilitarizar completamente las provincias del sur de Siria, prácticamente para que Siria no se pueda acercar a la frontera israelí de ninguna forma. Ya hemos visto, por ejemplo, en la guerra con Irán, que Israel ha utilizado el territorio sirio como una forma de proyectar más fuerza hacia afuera. Y eso sería una extensión de lo mismo. No solo utiliza Siria para proyectar hacia afuera, sino que también evita que otros países proyecten hacia adentro y los dejen acorralados. Desde esta perspectiva, los drusos son más que nada una justificación o una excusa. Es una forma en la cual Israel puede establecer un control no total, ¿cierto? Ellos no los querrían colonizar, sino parcial, sobre el sur de Siria, conectarlo con la base aérea de Estados Unidos acá en el este y así poder proyectar mucho más hacia el este de su fuerza. Y finalmente, como estamos hablando de Benjamin Netanyahu, también hay que hablar de otra razón, que es la personal. Dentro de Israel, la posición política de Netanyahu ha empeorado mucho porque los dos partidos ultraortodoxos, es decir, Shas, que es de los ultraortodoxos sefarditas, y Judaísmo Unido del Torá, que es de los ashkenazis, están diciendo como nosotros ya no apoyamos al gobierno, pero no por crisis internacionales, ni por lo que esté pasando en Siria, ni por lo que está pasando en Irán, ni mucho menos por lo que está pasando en Gaza, sino más que nada porque el gobierno de Netanyahu necesita más soldados y entonces quiere extender el servicio militar obligatorio a los judíos ultraortodoxos. Los judíos ultraortodoxos no quieren pelear sus propias guerras. Pero además Netanyahu está en la mitad de un juicio por sus escándalos de corrupción, que es un juicio que justo
convenientemente fue suspendido debido a los ataques de Israel a Siria. Entonces al final, más allá del tema geopolítico de Israel y el tema político de los drusos, los dos son muy reales y tienen mucha validez, también está el tema personal de Netanyahu utilizando crisis internacionales para evitar la responsabilidad por sus propios actos. Algo que hemos visto a Netanyahu hacer prácticamente desde el 7 de octubre, si no es que antes, y que continuaremos viendo. Netanyahu sabe que apenas se acabe la guerra, acaba su carrera y entonces está atacando lo que se mueva para mantenerse aferrado al poder.